Ahora vamos a ver las opacidades. Entonces, cuando estamos viendo los campos pulmonares, vamos a tener dos tipos de opacidades. Pueden ser opacidades alveolares o pueden ser opacidades intersticiales. Y es lo que vamos a estar viendo en los siguientes videos. Vamos primero con las opacidades alveolares. Las opacidades alveolares van a ser colección de líquido, puede ser sangre, puede ser células en el alveolo. Entonces, si tenemos, aquí están los alveolos, digamos, estos son los alveolos. En lugar de que en el alveolo solamente tengamos aire, aquí vamos a tener líquido. Puede ser líquido, o sea, puede ser nada más plasma, puede ser sangre, pueden ser células de un tumor, por ejemplo. Puede ser cualquier cosa, puede ser pus, por ejemplo. Pus, o sea, puede ser infección. O sea, puede ser una bacteria que tiene neutrófilos y todo eso. Entonces, una opacidad alveolar va a ser, vamos a encontrar algo que no sea nada más aire adentro del alveolo. Esa es una opacidad alveolar. Y puede ser nada más líquido que sea literal, pues como agua. Que esto sería edema. Esto sería edema alveolar. Y el edema alveolar lo vamos a dividir en edema cardiogénico y no cardiogénico. Ahora, cuando estamos viendo las opacidades alveolares, se ven inespecíficas. Pero esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Ok. Entonces dijimos, las opacidades alveolares puede ser que tengamos aquí adentro células inflamatorias, o sea, pues por una infección, puede ser sangre o puede ser líquido. Vamos a ver el caso en donde tenemos líquido, o sea, literal nada más como plasma, o sea, piensen como agua, dentro de aquí, del alveolo. Y vamos a ver cardiogénico versus no cardiogénico. Entonces, cardiogénico quiere decir que la razón por la cual vamos a tener líquido, en este caso pues plasma, en el alveolo va a ser por causa del corazón. Eso quiere decir edema cardiogénico. Edema no cardiogénico es que vamos a tener en plasma o agua en el alveolo, pero no va a ser por causa del corazón. Entonces, causas por las cuales podemos tener, aquí están los alveolos, agua aquí en los alveolos, puede ser, por ejemplo, síndrome de distrés respiratorio. En estas patologías, eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí tenemos líquido, tenemos agua en el alveolo, como ya lo vimos en la sección de patología de tracto respiratorio. Causas de edema cardiogénico, piénsenlo como cualquier cosa que aumente la presión de la aurícula izquierda. Entonces, rápidamente recordemos la circulación. Tenemos aquí está el corazón. Aquí está el corazón, aquí están las válvulas. Entonces, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La sangre regresa por las venas cavas. De la vena cava la sangre pasa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. Entonces la sangre pasa del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar pasa a las ramas de la arteria pulmonar. Esta es la rama izquierda, esta es la rama derecha. Y la arteria pulmonar da varias ramas, que finalmente van a ser los capilares alveolares. Entonces, estos son capilares alveolares y finalmente los capilares terminan siendo las venas pulmonares. Entonces vamos a poner los pulmones. Aquí no se fijan mucho en la anatomía, esto nada más es un esquema. Entonces aquí tenemos pulmón derecho, aquí tenemos el pulmón izquierdo. Entonces siempre nos ponen los alveolos, aquí están los alveolos y nos ponen así los vasos sanguíneos, que son los capilares alveolares. Aquí estos son los capilares alveolares y entonces el pulmón, aquí tenemos los alveolos, alveolo. Entonces esto nada más es como un zoom de esta parte. Entonces tenemos los alveolos, aquí puse los alveolos en verde, aquí puse los alveolos en rojo, aquí puse los vasos sanguíneos en rojo, aquí puse el vaso en verde. Pero bueno, entonces la sangre que pasaba del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar pasa a los capilares alveolares, lo que puse en rojo, y de los capilares alveolares pasamos a las venas pulmonares. Esta ya es sangre oxigenada. La sangre que está en las venas pulmonares ya es sangre oxigenada. Ahora voy a cambiar otra vez de color. Y la sangre que está en las venas pulmonares drena a la aurícula izquierda. Entonces vamos a tener sangre aquí, en la aurícula izquierda.
y de la aurícula izquierda la sangre pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta. Así. Entonces, la sangre pasa del ventrículo izquierdo a la aorta y de aquí a los tejidos periféricos. ¿Qué pasa si tenemos un aumento de la presión vamos a poner el ventrículo izquierdo? Entonces, supongamos que el paciente tuvo un infarto, por ejemplo. Tuvo un infarto y tiene falla cardíaca, desarrolla falla cardíaca. Falla cardíaca. Entonces, si tenemos falla cardíaca, esto piénselo como que al corazón le cuesta más trabajo expulsar la sangre. Entonces, al ventrículo izquierdo le va a costar más trabajo pasarle la sangre a la aorta. Entonces, si le cuesta más trabajo, ¿cómo va a estar la presión en el ventrículo izquierdo? Va a aumentar. Si le cuesta más trabajo al ventrículo izquierdo expulsar la sangre a la aorta, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo. Ahora recordemos que todo va de donde hay más a donde hay menos. En este caso estamos hablando de presión. Entonces todo va de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces en este caso, en donde hay más presión, en la aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo. Depende de en qué fase del corazón estemos, depende de que estamos en sístole o estamos en diástole. Pero vamos a poner el caso de la diástole. En el caso de la diástole, hay más presión en la aurícula izquierda que en el ventrículo izquierdo. Y por eso la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Pero ¿qué pasó? Dijimos, como al corazón le cuesta más trabajo pasar la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo. Y si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, ¿qué creen que pase? ¿Es más fácil o más difícil que la sangre de la aurícula izquierda pase al ventrículo izquierdo? Si es que aumentó la presión en el ventrículo izquierdo. Va a ser más difícil. Entonces, es más difícil que si aumentó la presión en el ventrículo izquierdo, pase la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Va a ser más difícil. Entonces, si es más difícil, ¿qué va a pasar con la presión aquí, en la aurícula izquierda? Va a aumentar. Aumenta la presión en la aurícula izquierda. Y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, ¿qué pasa con las venas pulmonares? Entonces, yo creo que voy a volver a poner el corazón porque está muy revuelto. Entonces teníamos el corazón, así, válvulas, aquí estaba la arteria pulmonar, las ramas de la arteria pulmonar, capilares pulmonares, capilares y finalmente venas pulmonares. Venas pulmonares. Entonces dijimos, había aumentado la presión en el ventrículo izquierdo. Y dijimos, si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, va a ser más difícil que la sangre de la aurícula izquierda pase al ventrículo izquierdo. Entonces va a aumentar la presión de la aurícula izquierda. Y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, va a ser más fácil o más difícil que la sangre de las venas pulmonares pase a la aurícula izquierda. Va a ser más difícil. Entonces, si aumento la presión aquí en la aurícula izquierda, va a ser más difícil que la sangre de las venas pulmonares pase a la aurícula izquierda. O sea, vamos a tener un aumento de la presión en las venas pulmonares. Y si aumenta la presión en las venas pulmonares, va a ser más difícil que la sangre que está en los capilares pulmonares pase a las venas pulmonares. Entonces va a aumentar la presión. Aumenta la presión en las venas, en los capilares pulmonares. Entonces ahora voy a agarrar esto que es un capilar, lo voy a poner aquí pero más grande. Aquí está el capilar y ya sabemos todos los vasos están tamizados por las células endoteliales. Estas son las células endoteliales y no tenemos espacio entre una célula endotelial y otra. Si aumenta la presión aquí en el capilar, entonces la sangre, o sea, viene aquí la sangre a presión y la sangre pues empieza a comprimir a todas las paredes, o sea, ejerce presión pues a lo largo de las paredes. Y entonces la sangre se va a empezar a salir entre una célula endotelial y otra. Pero no es que haya un aumento del espacio entre una célula endotelial y otro. No. O sea, literal, las células endoteliales están pegadas entre sí. Y como aumenta la presión aquí, pues la sangre se empieza a chorrear para acá. Ahora, no es literal la sangre, porque la sangre está compuesta de glóbulos rojos y plasma principalmente, o sea, células y plasma que es agua, piénsenlo como agua. Entonces obviamente un glóbulo rojo no cabe entre una célula endotelial y otra, un glóbulo rojo no puede pasar aquí, en este pequeño espacio, pero el agua sí, el agua se puede comprimir y pasa entre una célula endotelial y otra. Entonces
agua aquí en el intersticio, eso se llama edema. Entonces, si aumentó la presión en los capilares pulmonares, aquí aumentó la presión en los capilares pulmonares, el agua se sale al intersticio y entonces tenemos edema. Aquí el edema va a ser edema alveolar, porque dijimos tenemos los capilares, aquí están los capilares y aquí están los alvéolos. Los alvéolos. Entonces, ¿qué pasa? Se sale el líquido, se puede salir para acá, o sea, el plasma, pero también se puede salir para acá. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a tener líquido, vamos a tener agua, vamos a tener plasma aquí dentro de la cavidad alveolar. Esto se llama edema alveolar. Entonces, en este caso, ¿por qué tenemos edema aquí en el alvéolo? ¿Por qué tenemos agua en el alvéolo? Por causa del corazón. ¿Por qué? Porque aumentó la presión en los capilares. Y esto es lo que hizo que se chorreara el agua. ¿Por qué aumentó la presión en los capilares? Porque aumentó la presión en la vena pulmonar, aumentó la presión aquí en las venas pulmonares. ¿Por qué aumentó la presión en las venas pulmonares? Porque aumentó la presión en la aurícula izquierda. Aquí aumentó la presión. ¿Y por qué aumentó la presión en la aurícula izquierda? Porque aumentó la presión en el ventrículo izquierdo. En este caso por falla cardíaca, por un infarto. Pero cualquier cosa que aumente la presión de la aurícula izquierda, vamos en retrógrado. Aumenta la presión en la vena pulmonar o en las venas. Si aumenta la presión en las venas pulmonares, aumenta la presión en los capilares pulmonares. Y si aumenta la presión en los capilares pulmonares, ya se chorrea el agua. Tenemos agua en el intersticio, agua en el pulmón, que se llama edema alveolar. Edema alveolar. Entonces, ya vimos que podemos tener edema por causa del corazón o edema que no sea por causa del corazón, como es el caso de síndrome de distrés respiratorio.